Hola, qué bien que ya estés acá, Piali. Vamos por la segunda parte, la historia de Meyahual con Ejecat. Y dice así: Oh cálido viento del sur, ladrón de la humedad del mar, caricia traviesa remolino diminuto, colado sigiloso te mueves entre las Itzimimej. En la cabellera de Meyahual, que como estrella reposa, te enredas, la enciendes, su alma se prende, despiertas por ella el interés por el Tlalticpac, la extraes del mito. Juntos descienden desde Tamoanchan, así hacen cantar una vez más la caracola. Yeitochtli, acurrucado en la menguante luna, despierta. Observa a los enamorados fundidos en hermoso árbol florido. Él sigue trotando el mundo, es el viento. Ella, estrella maravillosa del firmamento, ha echado raíces, rama florida donde liban las mariposas, donde llegan los colibríes. Tu canto, florido, misteriosos gozos por Rosario Castellanos. Y cito: aquí tienes mi mano, la que se levantó de la tierra colmada, como espiga en agosto. Aquí están mis sentidos de red afortunada, mi corazón, lugar de las hogueras, y mi cuerpo, que siempre me acompaña. He venido feliz como los ríos, cantando bajo un cielo de sauces y de álamos hasta este mar de amor, hermoso y grande. Yo ya no espero, yo vivo. Y nuestro conjuro es el siguiente. Te invito a que hoy despiertes ese lado femenino, que te sientas como Tezistecatl, que seas creativo, fecundo, que te tomes un pulque y conectes con lo divino, diciendo que enciendas un fuego, ¿por qué no? Pon 3 piedritas, pon tu poposhkomit y asume esta energía que tenemos hoy. Y di: hoy yo mismo soy Yeitochtli, el conejo de la luna, el acompañante de Ixchel. El conejo acostado sobre la tierra, fecundo, prolífero. También soy tlachiquero. Voy en busca de la savia de Meyahual. Hoy, con la energía de Chalchutlicue y la sabiduría de Mictantecuhtli, soy como el viento. Me afano en mi depuración. Esta noche prepararé el terreno. Me embriagaré, porque yo soy fluidez, abundancia y prosperidad. Así que te espero al rato para tomarnos un pulque. Si quieres, puedes venir aquí en casa. Lilikaltonac es tu casa. Y tú eres mi invitado de honor y yo ya voy a tener un vaso de pulque para que nos los tomemos juntos, para que platiquemos con Meyahual, para que hablemos de mitos, de todo lo que tú quieras. Si no puedes venir hoy, bueno, pues nos vemos allá, en el espacio de silencio y creación. Allá en el Mictlán te espero. ¿No te gusta el Mictlán? Bueno, pues vámonos al Tlalocan, allá todo es florido y canto. Pero vamos a encontrarnos de alguna manera. Recuerda suscribirte a mi canal, darme un like. Y si crees que esta historia le puede gustar a alguien más, bueno, pues compártela. Y recuerda que Lilikaltonac no te abandona. Y hoy podemos ser borrachos como tantos conejos que tiene Meyahual. Ella es la madre de los 400 conejos. Y 400 alude a tantas como historias, historias, bueno, sí, historias y estrellas en el firmamento. Así que hoy toca embriagarse de amor, embriagarse de alegría, embriagarse de gozo por la vida, embriagarse de conciencia de muerte, porque siempre soy. Y si no eres tú, ¿quién? Y si no es aquí, ¿dónde? Y si no es hoy, ¿cuándo? Así que nos vemos pronto. ¡Timota! Y dale campanita ¡pling! Para que te lleguen las notificaciones. Muchos likes, te quiero mucho. Timota, suscríbete.